solo te puede decir las alternativas son peores y volteemos a ver hacia atrás. Y esto es el caso fundamental de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ahorita se la están pasando diciendo de que no, es una crisis democrática, Trump es un dictador autoritario, Trump es fascista, ¿no? ¿Por qué? Porque por favor voten por los demócratas. ¿Y qué tienen que ofrecer los demócratas? Nada. ¿Cuáles serían los señales de un imperio que está en decadencia? Ya pasamos por varios imperios en la humanidad. Tuvimos el imperio griego, el imperio romano, y después tuvimos varios imperios. Podemos decir que tuvimos el imperio español, y por último tuvimos el imperio inglés, que dominó buena parte del mundo, directa o indirectamente. Pero muchos defienden que hoy vivimos bajo el imperio Yankee, el imperio de los estadounidenses. ¿Y será que ya muestra señales de decadencia? Vamos a ver qué dice acá el señor Diego Rusarín sobre todo eso. ¿Qué significa el imperio en decadencia? Es una frase que yo saqué investigando sobre cuáles son los indicios de la caída de un imperio. O sea, ¿dónde se ve cuando un imperio está en decadencia? Hoy hay muchos indicadores muy interesantes, pero uno que me dio mucha risa y se me hizo muy cool es la idea de que un imperio en decadencia, sus leyes se vuelven más raras. Entonces ahí viene la teoría. Bueno. ¿Viste qué pasó en Estados Unidos después de 2001? Varias leyes fueron rompidas en nombre de la seguridad nacional. O sea, la teoría seria de Giorgio Agamben del estado de excepción. Entonces es ¿sabes? Autoritarismo disfrazado de democracia. Y no volvieron, no dejaron de utilizar esas leyes una vez que empezaron, con poder, prender gente, sin mucha autorización y otras cosas, con la excusa de terrorismo, y las leyes siguen. Todos estos comportamientos de leyes esdrújulas, leyes muy raras, estado de excepción constante, son un gran indicador de un imperio en decadencia, porque quiere decir que esos mecanismos de control social a través del consenso y la coerción son insuficientes para mantener la estabilidad. Entonces recurren constantemente a romper sus propias reglas. Y el otro indicador que me parece muy interesante y es muy ampliamente observable en Estados Unidos de América es la decadencia del arte. Un imperio floreciente inspira a través del arte. O sea, un imperio floreciente produce obras audiovisuales, poéticas, literarias que inspiran a un futuro. ¿Por qué? Eso es lo que se llama de soft power o poder blando, ¿no? Donde influye en la humanidad de forma sin forzar. Y eso hace bien en Estados Unidos, pero hoy sigue influyendo con su poder blando, pero sin esperanza. No es inspirador. ¿Qué? Porque sus líderes, los que están en el pico de la pirámide, tienen una visión lo suficientemente articulada y tienen el dominio y el acceso a los medios para así inspirar al resto de la población. Por otro lado, un imperio en decadencia no inspira a nadie. Al contrario, asusta, apela a la nostalgia, como no tiene nada que ofrecer hacia... Vamos a volver a la era de oro americana, el Golden Age. Adelante, solo te puede decir las alternativas son peores y volteemos a ver hacia atrás. Y esto es el caso fundamental de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ahorita se la están pasando diciendo de que no, es una crisis democrática, Trump es un dictador autoritario, Trump es fascista, ¿no? ¿Por qué? Porque por favor voten por los demócratas. ¿Y qué tienen que ofrecer los demócratas? Nada. No han hecho nada por la clase trabajadora. O sea, en el mandato de Joe Biden no hicieron ni... Y por eso los trabajadores votaron justamente por los republicanos, porque en realidad, por más que dicen o decían defender a la clase trabajadora, la situación solo empeoró. O sea, al contrario, más gente desabrigada, más crisis, no resolvieron absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen los demócratas para pedir tu voto? Te asustan que las alternativas son peores. Reaccionan tratando de regresar el eje político a un centro confortable, a la hegemonía democrática, a movimientos con muy pocas diferencias notables, al mismismo. Y ahí está, pues, todas estas grandes figuras políticas, Hassan Piker, Bernie Sanders, ahí están todos en ese centro de maldito sea Israel, pero condenamos a Hamas y maldita sea el 7 de octubre, que es como que carnal, no mames. Y ustedes van a decir, Diego, pero es que está mal también ser radical. Y yo le diría, lea un diccionario.
¿De dónde viene la palabra radical? La palabra radical viene del latino radici, raíz. ¿Ser radical qué es? Apegarte a las raíces de los conceptos. Los radicales políticos son gente que están apegadas a las raíces de las ideologías políticas a las que apegan. El detalle es que nosotros estamos tan acostumbrados con un centrismo que no ofrece absolutamente nada, que cuando escuchamos a una persona... Pero con ese sentido podemos decir que el Partido Demócrata y el Republicano no eran radicales. Podemos seguir diciendo que los demócratas no son, pero Trump ya cambió la cosa, ya es bien radical. Que tiene a lo mejor posturas más asertivas. O sea, en defensa de su ideología, de sus ideas, pero no significa que sea bueno ser radical también. Más sólidas, más estructuradas, más concretas, en lugar de, no, esta metafísica liberal abstracta, progre o conservadora, de no, queremos los valores de los 40, no, queremos libertad de expresión para todos. What the fuck is that, güey? O sea, tú necesitas tener un proyecto político concreto, y a la gente que tiene proyectos políticos concretos les dicen radicales, pero entiendan el significado de la palabra. Entonces, abandonen este centrismo reaccionario y vamos nosotros a posturas radicales que impliquen proyectos concretos de construcción de país. Bueno, bastante interesante su intervención y cómo pone los señales de la decadencia de un imperio, pero yo tengo mis dudas si Estados Unidos es realmente un imperio en decadencia o está cambiando para una nueva fase, porque mira que Roma, pensando en Roma, ¿no? Siempre el gran imperio que queda en nuestro imaginario que nos moldeó tanto. Entonces, pensando en Roma pasó por varias fases. Empezó siendo una monarquía, después fue prácticamente por 500 años una república que tuvo varias crisis, y una de esas crisis con César llevó al nacimiento del imperio. No fue justamente César quien gestó el imperio. Bueno, sí, fue él quien gestó el imperio, fue César, pero quien nació siendo ya un imperio, el primer emperador, el imperator, fue su sobrino, Octavio Augusto. Entonces, resultado todo eso de crisis que ya venía ocurriendo internamente entre la aristocracia romana, internamente dentro del imperio romano. ¿Y será que Estados Unidos, que es un imperio, para mí es un imperio, sí, con 700 bases en todo el mundo y siempre intentando influir en la política de todos los países del mundo, o por lo menos los que para ellos tiene algo de importancia que le va a servir de algo, sí, es un imperio? Pero ¿será que este imperio, el imperio yanqui, no está pasando por una transformación? Porque la gente cambió para algo más radical. Yo uso para Trump el término más radical porque Trump tiene una propuesta más radical, diferente de los otros del Partido Republicano. Entonces la gente no eligió este cambio más radical justamente para un cambio, una forma de actuar de este imperio, o quizás para que deje de ser imperio, para por lo menos que divida ese poder con otros o acepte esa división, no lo sé, o para enfrentar el nuevo imperio nacente, el imperio chino, que viene con todo. Y antes de Trump, antes de 2016, no había el enfrentamiento de China, que venía creciendo con todo. Ya es uno de los países que más comercializa con los otros países del mundo, sacando a Estados Unidos. Entonces, quizás estamos viviendo un momento de crisis. No me parece que es el fin del imperio yanqui, pero sí un momento de crisis que está llevando a un cambio que todavía no sabemos para dónde va. Si es un Estados Unidos más centrado en sí mismo, o sea, un Estados Unidos que va a aceptar que tiene que compartir el poder mundial, áreas de influencia con otros imperios como el ruso y el chino, o seamos un Estados Unidos que va a intentar ser hegemónico nuevamente y pensar más para su élite. No sé. Pero que estamos en un periodo de crisis, sí estamos. Y que esta decadencia del imperio yanqui, no lo creo. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios sobre este video acá. Si dice alguna cosa sobre eso del imperio. Acá pone: cuando la decadencia llega es cuando un país ya no tiene a quién elegir
porque nos han mentido tanto que ya uno no les cree. Y como en el país del norte, dos ancianos que supuestamente deberían brindar seguridad hundieron este país porque con esa deuda que tiene Yankee, no, el Imperio Yankee, será muy difícil que la superen. Pero bueno, la gente todavía sigue comprando la deuda de Estados Unidos. Pero mira lo que dice al inicio, cuando la decadencia llega es cuando un país ya no tiene a quien elegir. Si no tiene a quien elegir, ¿qué pasó en Roma? Dejó de ser una república y empezó el momento del imperator, donde uno solamente mandaba en Roma, mismo que Roma ya era un imperio antes, un imperio controlado por su aristocracia, pero después sí empieza a ser un imperio de verdad con sus imperatores. Ser radical e ir a las raíces, lo contrario es andarse por las ramas. Es una tragedia para México su cercanía con Estados Unidos y estar tan lejos de China. Llegaremos tarde a la construcción del nuevo modelo de país. Todos los imperios han existido en el mundo, han caído estrepitosamente. Los Estados Unidos no puede ser la excepción porque los imperios se sustentan en el dominio militar y en lo político irremediablemente acaban. Sí, todos los imperios llegan a su fin, eso es justo. Pero no me parece que es eso que está pasando con Estados Unidos. Hace muy poco tiempo que es un imperio, se va a caer tan pronto así. Y no me parece que está mostrando debilitamiento de sus fuerzas. Sí, es verdad que tiene países que no logró dominar, como Afganistán, que quedó 20 años y no pudo realmente dominarlo, salió con el rabo, la cola, entre las piernas, corriendo, muriendo gente mientras intentaba salir de allá, dejando buena parte de la estructura militar, la mayor parte de su estructura militar que construyó allá para los talibanes. Pero bueno, la misma Roma perdió también muchas guerras y no dejó de ser imperio. No las más importantes, no las que eran en contra a su propia existencia, sino guerras por intentar expandir su territorio, que ahora pierde, ahora lograba volver y conquistaba y realmente expandía. Entonces, pienso que eso no marca el fin del Imperio Yankee, esas crisis que tiene, sino una nueva reestructuración para que siga comandando, para que siga siendo un imperio. Pero la diferencia es que creo que quizás ya no sea el único imperio como pasó a ser después del fin de la Unión Soviética en los años 90, que era el único imperio mundial, la superpotencia mandando en toda sola. Ahora creo que va a intentar o va a tener que dividir ese poder con Rusia y con China, a no ser que descubra una forma de hundir a China, y con eso sí, se hunde a China, hunde a Rusia juntamente, y con eso podría realmente quedar siendo el único imperio. Pero dejar de ser imperio, no creo. Creo que seguirá siendo imperio, quizás siga siendo imperio peleando con otros imperios, porque así fue, ¿no? No hace mucho tiempo, el Imperio Español y el Imperio Inglés se pelearon. Al final, los españoles perdieron para los ingleses, pero por un tiempo existieron juntamente algunos imperios. Quizás estemos en una nueva era de imperios conviviendo. Pero igualmente, esta es mi opinión. Me gustaría saber qué piensan ustedes, así también puedo construir mejor esa opinión, ver si si tiene algo que digo mal, algo que digo bien. Me gustaría escuchar los hermanos hispanos de todo el mundo para saber qué piensan sobre eso. Deja en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.